Hay historias que comienzan sin que nadie se dé cuenta, no con un grito, no con una señal clara, sino con frases que parecen insignificantes, con mensajes que nadie entiende hasta que ya es demasiado tarde. El 17 de agosto, 2 personas publicaron algo en sus redes sociales, palabras extrañas, vagas, inquietantes, y luego desaparecieron. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, solo silencio. Valeria Cruz y Mateo Hernández no eran celebridades, no tenían millones de seguidores. Eran mexicanos comunes viviendo en Los Ángeles. Trabajaban, pagaban renta, llamaban a sus familias los domingos. Pero algo pasó, algo que nadie pudo prever. Y lo que dejaron atrás fueron solo 2 mensajes que nadie supo interpretar a tiempo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor. Si te está gustando este contenido, suscríbete al canal. Dale like a este video para que más personas puedan conocer casos como este. Y comenta de dónde nos estás viendo. Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasó con Valeria y Mateo. ¿Huyeron para sobrevivir? ¿Fueron silenciados? ¿O aún siguen por ahí observando en silencio? Ahora sí, sigamos. Valeria tenía 29 años cuando desapareció. Había nacido en Guadalajara, en una familia de clase media. No creció con lujos, pero tampoco le faltó nada. Su padre era contador, su madre, maestra de primaria. Ella fue la primera de su familia en irse a Estados Unidos. No huyó de la pobreza ni de la violencia. Se fue porque quería más, porque creía que del otro lado había oportunidades que en México no encontraría. Llegó a Los Ángeles en 2017. Tenía 23 años. Traía una visa de estudiante y muchas ganas de empezar de nuevo. Se inscribió en una escuela de diseño gráfico. Rentó un cuarto en un apartamento compartido con otras 3 chicas latinas. Trabajaba de mesera por las noches para pagar sus cuentas. Los primeros años fueron duros. Extrañaba a su familia. Extrañaba el clima de Guadalajara, pero no se rindió. Poco a poco construyó una vida. ¿Acaso no hacemos todos lo mismo cuando emigramos? ¿No dejamos pedazos de nosotros mismos en cada ciudad que habitamos? Mateo llegó un año después. Él era de Ciudad de México, 32 años, ingeniero en sistemas. A diferencia de Valeria, él sí venía con un contrato de trabajo. Una empresa de tecnología lo había contratado para desarrollar software. No necesitaba compartir apartamento. No necesitaba lavar platos en restaurantes. Pero eso no significa que su vida fuera fácil. La soledad pesa igual para todos. Y Mateo también extrañaba su familia, sus amigos, las calles donde creció, porque una cosa es tener éxito profesional y otra muy distinta es sentirse en casa. Se conocieron en 2018 en una reunión de mexicanos organizada por una asociación comunitaria en Boyle Heights. Valeria fue porque necesitaba hablar español, porque extrañaba risas familiares y chistes que solo otro mexicano entendería. Mateo fue por la misma razón. Conectaron de inmediato. No fue amor a primera vista, fue algo más simple. Reconocimiento, esa sensación de encontrar a alguien que entiende de dónde vienes sin necesidad de explicar. Empezaron a salir 3 meses después. Nada dramático, nada intenso al principio, solo cenas, paseos, conversaciones largas sobre lo que habían dejado atrás y lo que esperaban construir. En 2019 decidieron mudarse juntos. Rentaron un apartamento pequeño en Pico Union, un lugar sencillo, 2 habitaciones, cocina estrecha, pero era suyo, y eso era lo que importaba. ¿No es extraño cómo algo tan simple puede hacerte feliz? Un espacio propio, una persona con quien compartirlo, eso era todo lo que necesitaban. Los siguientes años transcurrieron con normalidad. Valeria terminó su carrera y consiguió trabajo en una agencia de publicidad. No era el empleo de sus sueños, pero pagaba bien.
Mateo seguía en su empresa de tecnología. Ascendió 2 veces. Su sueldo mejoró. Empezaron a ahorrar. Hablaban de comprar una casa algún día, de traer a sus padres de visita, de construir algo permanente. Pero aquí viene lo interesante, porque en apariencia todo iba bien. Nadie que los conociera diría que tenían problemas. Sus redes sociales mostraban una vida normal, fotos en restaurantes, selfies en la playa, publicaciones sobre proyectos de trabajo. Nada fuera de lo común, nada que indicara conflictos. Sin embargo, algo estaba cambiando, y nadie lo notó a tiempo. ¿Cuántas veces pasamos por alto las señales porque no queremos verlas? ¿Cuántas veces ignoramos lo evidente porque es más fácil pensar que todo está bien? En los meses previos a agosto de 2024 hubo detalles, pequeños, insignificantes para quien no sabía qué buscar. Mateo empezó a mencionar de forma casual que sentía que alguien lo observaba. No era paranoia evidente, no era algo que le quitara el sueño, solo comentarios sueltos. A veces siento que me siguen, le dijo a un compañero de trabajo en julio. Probablemente es mi imaginación, agregó. El compañero se rió, no le dio importancia. Valeria también cambió. Sus amigas notaron que se había vuelto más reservada. Antes respondía mensajes de inmediato. Compartía detalles de su vida sin filtro. Pero en los últimos meses tardaba días en contestar. Sus respuestas eran cortas, evasivas. Cuando le preguntaban si todo estaba bien, decía que sí, que solo estaba cansada, que el trabajo la tenía estresada. ¿Cuántas veces usamos el cansancio como excusa para no explicar lo que realmente nos pasa? Nadie insistió. Nadie quiso ser invasivo, y quizás eso fue el error, porque a veces preguntar una vez más puede hacer la diferencia. El 10 de agosto, Valeria buscó información en Internet sobre protección de datos personales. No era inusual, trabajaba en publicidad. Ese tipo de búsquedas podían ser parte de su trabajo, pero los términos que usó eran específicos. Cómo borrar tu rastro digital, cambiar de identidad legalmente, protección contra acoso digital. Mateo, por su parte, empezó a usar una VPN en su computadora personal. Algo raro para alguien que trabajaba en tecnología y sabía que las VPN gratuitas no son seguras. ¿Por qué alguien con sus conocimientos elegiría una herramienta tan básica? ¿Estaba tratando de ocultar algo o de protegerse de alguien? El 15 de agosto, 2 días antes de desaparecer, Mateo tuvo una conversación extraña con su hermano en México. Hablaron por videollamada. La conversación fue breve. Mateo parecía distraído. Su hermano le preguntó si todo estaba bien. Mateo respondió que sí. Pero antes de colgar, dijo algo que su hermano recordaría después. Si algo me pasa, cuida a mamá. El hermano pensó que era una frase dramática, de esas que decimos sin pensar. No le dio importancia. Hasta que llegó el 17 de agosto. Ese día comenzó como cualquier otro. Valeria se levantó temprano, preparó café. Mateo se duchó y revisó su celular. Salieron juntos del apartamento. Él iba a la oficina. Ella trabajaba desde casa ese día. Se despidieron con un beso rápido. Nada fuera de lo común. Nada que indicara que algo malo estaba por pasar. Pero por la noche algo cambió. A las 8:47 p.m., Valeria publicó en su Instagram una historia simple, sin foto, solo texto. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Eso fue todo. No hubo contexto. No hubo explicación. Sus seguidores vieron la publicación. Algunos reaccionaron con emojis. Nadie preguntó qué significaba. ¿Por qué lo haríamos? Publicamos frases vagas todo el tiempo. Reflexiones que suenan profundas pero que no significan nada. O eso pensamos. 20 minutos después, Mateo publicó en X. Su cuenta no era muy activa.
Tenía menos de 200 seguidores, publicaba rara vez, pero esa noche escribió algo que nadie esperaba. Si mañana no estamos, no fue una decisión impulsiva. Las dos publicaciones quedaron ahí, flotando en el vacío de Internet, sin likes significativos, sin comentarios que pidieran explicaciones. Porque en ese momento nadie entendió que eran avisos. Nadie imaginó que esas palabras serían las últimas que Valeria y Mateo compartirían con el mundo. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Cómo podíamos imaginar que al día siguiente ambos simplemente desaparecerían? Esa noche, algunos amigos vieron las publicaciones. Pensaron que era algo relacionado con una película, o con una discusión de pareja, o con el estrés del trabajo. Uno de los compañeros de Mateo le mandó un mensaje. «¿Todo bien, bro?» Mateo respondió con un emoji de pulgar arriba. Nada más. Esa fue su última interacción en redes sociales. Valeria no respondió ningún mensaje esa noche. Su última conexión registrada fue a las 9:15 p.m. Después de eso, nada. Silencio absoluto. Al día siguiente, 18 de agosto, Mateo no se presentó a trabajar. Eso sí era extraño. Él era puntual, responsable, nunca faltaba sin avisar. Su jefe le mandó un mensaje a las 9:00 a.m. No hubo respuesta. Le llamó 2 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 11:00 a.m., su jefe llamó a Recursos Humanos. Preguntó si Mateo había solicitado el día libre. No había ningún registro. Intentaron contactarlo de nuevo. Nada. Mientras tanto, en Guadalajara, la familia de Valeria también comenzaba a preocuparse. Su madre intentaba llamarla desde el domingo. Valeria siempre contestaba las llamadas de su mamá. Siempre. Pero ese fin de semana no respondió. El lunes por la mañana, su madre llamó 5 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Alarmada, contactó a la prima de Valeria que vivía en California. Le pidió que fuera al apartamento a ver si todo estaba bien. La prima vivía a 1 hora de distancia. Prometió ir esa misma tarde. Llegó alrededor de las 5:00 p.m. Tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Intentó llamar a Valeria y a Mateo desde afuera de la puerta. Sus teléfonos no sonaban dentro del apartamento. O estaban apagados, o no estaban ahí. La prima bajó a la cochera del edificio. El auto de Mateo seguía estacionado, un Honda Civic gris. El mismo lugar de siempre. Eso la confundió. Si se habían ido a algún lado, ¿cómo se fueron? ¿En Uber? ¿Con amigos? Volvió a subir. Habló con una vecina. Le preguntó si había visto a Valeria o a Mateo. La vecina dijo que no, que hacía días que no los veía, pero tampoco le pareció extraño. A veces pasan semanas sin que nos crucemos, dijo. La prima decidió llamar a la policía. Les explicó la situación. 2 personas sin responder llamadas, auto en la cochera, familia preocupada. Los oficiales dijeron que enviarían a alguien. Llegaron 40 minutos después. Tocaron la puerta. Sin respuesta. Le preguntaron a la prima si tenía llave. No tenía. El administrador del edificio tampoco quería abrir sin una orden judicial, pero después de explicarle la situación, aceptó. Abrió la puerta. Los oficiales entraron primero. La prima esperó en el pasillo. Su corazón latía rápido. ¿Qué iban a encontrar? ¿Un accidente? ¿Algo peor? Los oficiales recorrieron el apartamento. Sala, cocina, habitaciones, baño. Todo estaba en orden. Demasiado en orden, de hecho. No había platos sucios. No había ropa tirada. Las camas estaban hechas. Los muebles en su lugar. Pero había algo extraño, algo que los oficiales notaron de inmediato. Las computadoras estaban ahí, los cargadores de celular también, pero no había celulares, no había carteras, no había llaves. Y cuando revisaron los closets, faltaba ropa, no toda,
pero sí suficiente como para notar que alguien había empacado. Los documentos personales también habían desaparecido. Pasaportes, identificaciones, papeles importantes, todo ausente. Uno de los oficiales revisó el refrigerador. Había comida, leche que vencía en 2 días, frutas frescas, como si alguien hubiera hecho compras recientemente. La prima entró cuando los oficiales le dieron permiso. Miró alrededor. Todo se veía normal, pero algo no cuadraba. Ellos no se irían así, les dijo a los oficiales, no sin avisar, no sin decirle a nadie. Los oficiales tomaron nota, pero sin señales de violencia, sin desorden, sin indicios de crimen. El caso era complicado. ¿Qué podían hacer? ¿Acusar a alguien de irse de su propia casa? Clasificaron el caso como desaparición voluntaria, por el momento. La prima llamó a la familia en México. Les contó lo que había encontrado, o mejor dicho, lo que no había encontrado. La madre de Valeria se echó a llorar. El padre de Mateo exigió respuestas, pero nadie las tenía. Los días siguientes fueron un caos de llamadas, de mensajes, de intentos desesperados por encontrar alguna pista. Los amigos compartieron fotos de Valeria y Mateo en redes sociales, pidieron información, ofrecieron recompensas, pero no hubo respuestas. Nadie los había visto, nadie sabía nada, o al menos nadie que quisiera hablar. Y entonces alguien recordó las publicaciones del 17 de agosto. Esas frases extrañas que nadie había entendido. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Si mañana no estamos, no fue una decisión impulsiva. De repente, cobraron un significado completamente diferente. ¿Eran avisos, despedidas encubiertas? ¿O simplemente coincidencias que ahora parecían siniestras porque estábamos buscando explicaciones donde quizás no las había? Los investigadores empezaron a revisar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada búsqueda en Internet, cada movimiento de los últimos meses, y lo que encontraron no respondió preguntas, solo generó más, porque Valeria y Mateo no eran lo que parecían, o al menos no completamente. Había capas, secretos, cosas que nunca compartieron con nadie, cosas que solo salieron a la luz cuando ya era demasiado tarde. Y mientras todos buscaban respuestas, el tiempo seguía corriendo. 1 día, 2 días, 1 semana, 1 mes, y nada, ni una sola pista, ni un solo rastro. Como si se los hubiera tragado la tierra. Existido, pero existieron, y algo pasó esa noche del 17 de agosto, algo que los llevó a publicar esas frases, algo que los hizo desaparecer sin dejar casi nada atrás. ¿Qué sabían Valeria y Mateo que los demás no sabíamos? ¿Y por qué decidieron desaparecer justo en ese momento? La desaparición de 2 personas no es algo que pase desapercibido por mucho tiempo. Al principio hay confusión, luego preocupación y finalmente acción. El martes 19 de agosto, la familia de Valeria ya había contactado a las autoridades en México. Querían saber qué estaba haciendo la policía de Los Ángeles. Querían respuestas, pero las respuestas no llegaban, porque técnicamente no había crimen que investigar. 2 adultos desaparecieron de su propio apartamento. Se llevaron sus documentos, empacaron ropa. No había señales de violencia. Para la policía, eso significaba una cosa: decisión voluntaria. Pero para las familias, eso no tenía sentido. Valeria llamaba a su madre cada domingo, sin falta. Mateo enviaba dinero a sus padres cada mes, también sin falta. ¿Por qué 2 personas responsables, estables, con trabajos y vidas establecidas, simplemente se irían así? El miércoles, la empresa de Mateo presentó una denuncia formal. No por sospechar de un crimen, sino porque necesitaban cerrar su expediente laboral.
Necesitaban saber si renunciaba, si pedía licencia, si había alguna explicación, pero no había nada. Su escritorio seguía intacto, sus proyectos a medio terminar, sus compañeros desconcertados. Mateo no haría esto, dijo uno de ellos a la policía. Él terminaba lo que empezaba, siempre. Pero la evidencia decía lo contrario, porque Mateo no estaba, y nadie sabía dónde. La agencia donde trabajaba Valeria también comenzó a hacer preguntas. Ella tenía reuniones programadas para esa semana, clientes esperando diseños, proyectos con fechas límite, todo abandonado de un día para otro. Su jefa intentó llamarla, mandó correos, nada. Finalmente llamó a la prima de Valeria para preguntar qué estaba pasando. Cuando escuchó la historia, no lo podía creer. Valeria amaba su trabajo, dijo. Estaba por conseguir un ascenso. ¿Por qué se iría ahora? Nadie tenía respuestas, solo más preguntas. El jueves, la policía asignó un detective al caso, no porque creyeran que había un crimen, sino porque la presión de las familias y los empleadores lo exigía. El detective Robert Campos era veterano, 20 años en el departamento. Había visto de todo. Desapariciones voluntarias, personas huyendo de deudas, de relaciones tóxicas, de problemas legales. Pero cuando revisó el expediente de Valeria y Mateo, algo no encajaba. No tenían deudas significativas. Sus relaciones no mostraban signos de violencia. No había órdenes de restricción. No había demandas pendientes. Entonces, ¿qué estaban evitando? Campos decidió empezar por lo básico. Revisó las cuentas bancarias. Valeria tenía $3,200 en su cuenta de ahorros. Mateo tenía 5,400, cantidades normales para personas que ahorraban. Pero ninguno había hecho retiros grandes antes de desaparecer. De hecho, el último movimiento en la cuenta de Valeria fue un pago automático de Netflix el 15 de agosto. En la de Mateo, una compra en un supermercado el 16 de agosto. Nada fuera de lo común. Nada que indicara que estaban planeando irse. Después revisó sus tarjetas de crédito. Tampoco había actividad después del 17 de agosto. Ninguna compra, ningún retiro en cajero. Como si hubieran dejado de existir digitalmente de un momento a otro. Eso era extraño, muy extraño, porque si dos personas deciden irse voluntariamente, necesitan dinero, necesitan comprar pasajes, rentar autos, pagar hoteles, algo. Pero aquí no había nada. Campos llamó a la aerolínea, revisó los registros de vuelos del 17 al 20 de agosto. Ningún boleto a nombre de Valeria Cruz o Mateo Hernández. Revisó con otras aerolíneas. Tampoco. Verificó con las estaciones de autobuses, sin registros. Incluso revisó con empresas de renta de autos. Nada. Era como si se hubieran evaporado. El viernes, Campos visitó el apartamento personalmente. Quería ver con sus propios ojos lo que los otros oficiales habían reportado. Entró acompañado de la prima de Valeria. Ella había conseguido permiso del administrador para quedarse con una llave temporal. El lugar seguía igual que días atrás, ordenado, silencioso, vacío. Campos caminó despacio por cada habitación, observó cada detalle. En la sala había una laptop Dell sobre la mesa de centro. La encendió. No tenía contraseña. Eso ya era raro. La mayoría de las personas protegen sus dispositivos. Revisó el historial de navegación. Había búsquedas sobre diseño gráfico, tutoriales de Photoshop, correos de trabajo. Nada sospechoso. Pero entonces notó algo. El historial estaba limpio hasta el 15 de agosto. Después de esa fecha no había registros. Alguien lo había borrado, manualmente. ¿Por qué alguien borraría su historial justo antes de desaparecer? ¿Qué habían buscado que no querían que nadie viera? Campos revisó la computadora de Mateo en la habitación.
una MacBook Pro. Esta sí tenía contraseña. Llamó a un técnico del departamento para que la desbloqueara. El técnico llegó 2 horas después. Desbloqueó la laptop en menos de 10 minutos. Campos revisó el contenido, archivos de trabajo, documentos de programación, correos corporativos, todo normal. Pero igual que con la laptop de Valeria, el historial de navegación estaba borrado después del 15 de agosto. Y había algo más. Mateo había instalado una VPN el 10 de agosto, una aplicación gratuita, básica. Eso llamó la atención de Campos, porque Mateo era ingeniero en sistemas. Sabía que las VPN gratuitas no son seguras, que venden tus datos, que no protegen realmente tu información. Entonces, ¿por qué usaría una? A menos que no quisiera protección real, a menos que solo quisiera ocultar su actividad temporalmente, de alguien que pudiera estar monitoreando su conexión. ¿Alguien los estaba vigilando? ¿O era solo paranoia? Campos tomó nota. Pidió al técnico que hiciera una copia completa de ambas computadoras. Quería que expertos forenses revisaran cada archivo, cada dato borrado. A veces, lo que se intenta ocultar es lo más importante. Después, revisó el closet. La prima de Valeria había dicho que faltaba ropa. Campos le pidió que especificara. Ella miró con cuidado. Falta su maleta azul, dijo, y ropa casual, jeans, playeras, tenis. Campos abrió el closet de Mateo. También falta su mochila de viaje, observó la prima, y ropa de él, pero dejaron los trajes, los zapatos formales. Eso era significativo. Si planeaban irse por mucho tiempo, ¿por qué dejar ropa de trabajo? ¿Por qué llevarse solo lo casual? A menos que no planearan necesitar ropa formal donde iban, o a menos que no planearan estar fuera por mucho tiempo. Campos revisó el baño, productos de higiene, champú, pasta de dientes, todo ahí. Pero faltaban cepillos de dientes, y los cargadores de celular de la mesita de noche también habían desaparecido. Pequeños detalles que confirmaban que se fueron con algo de preparación. No fue un rapto. No fue algo impulsivo. Ellos empacaron, se llevaron lo esencial, pero dejaron casi todo lo demás. ¿Por qué? Campos bajó a la cochera. El Honda Civic seguía estacionado. Lo revisó. Las puertas estaban cerradas. Pidió a la prima que lo abriera con la llave que había encontrado en el apartamento. El interior estaba limpio, sin basura, sin objetos personales. Abrió la cajuela. Vacía, revisó la guantera, papeles del seguro, manual del auto. Nada útil. Si se fueron en auto, no fue en el suyo. Campos entrevistó a los vecinos. La mayoría dijo lo mismo. Valeria y Mateo eran callados, educados. Se saludaban en el pasillo, pero no socializaban. Nadie había notado nada extraño, nadie había escuchado discusiones, nadie los había visto salir con maletas. Pero una vecina del piso de arriba mencionó algo interesante. Hace como 2 semanas vi a un hombre parado frente a su puerta, dijo. Tocó varias veces, nadie abrió, se quedó ahí como 5 minutos, luego se fue. ¿Quién era ese hombre? ¿Un vendedor? ¿Un amigo? ¿Alguien más? La vecina no pudo dar una descripción detallada. Llevaba gorra y lentes oscuros. No vi su cara. Campos anotó el dato. Podía ser irrelevante, o podía ser la pieza que faltaba. El sábado, una semana después de la desaparición, la historia comenzó a circular en redes sociales. Primero en grupos de mexicanos en Los Ángeles. Luego, en páginas de noticias comunitarias. Las fotos de Valeria y Mateo se compartieron miles de veces. Personas que ni siquiera los conocían empezaron a especular. ¿Huían de algo? ¿Les debían dinero a alguien? ¿Estaban involucrados en algo ilegal? Las teorías eran infinitas y casi todas incorrectas, pero una publicación llamó la atención de Campos. Un usuario anónimo escribió: Revisen sus redes, publicaron algo raro antes de desaparecer.
Campos no había revisado las redes sociales, se había enfocado en las computadoras, en las cuentas bancarias, en lo tangible. Pero las redes sociales también son evidencia. Entró a Instagram, buscó el perfil de Valeria, lo encontró. Público. Con 200 seguidores, fotos normales, y ahí estaba, la publicación del 17 de agosto. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Campos leyó los comentarios. La mayoría eran emojis, pero uno decía, «Todo bien, Val», sin respuesta. Buscó el perfil de Mateo en X, menos seguidores, publicaciones esporádicas, y la última, «Si mañana no estamos», no fue una decisión impulsiva. Campos se recostó en su silla. Leyó ambas frases varias veces. ¿Qué significaban? ¿Eran despedidas, advertencias o simples reflexiones sin relación con los hechos? El problema con las redes sociales es que nunca sabes la intención detrás de las palabras. Publicamos cosas que suenan profundas, pero que no significan nada. O publicamos avisos desesperados que nadie toma en serio. ¿Qué habían querido decir Valeria y Mateo? Campos decidió investigar más a fondo. Contactó a amigos cercanos de la pareja. Les preguntó si habían notado algo extraño en los días previos. Una amiga de Valeria, llamada Sofía, mencionó algo relevante. Valeria estaba rara las últimas semanas, dijo. Antes me contaba todo, pero últimamente era muy reservada. Le pregunté varias veces si todo estaba bien. Siempre decía que sí, pero yo sentía que me ocultaba algo. ¿Qué le ocultaba? Sofía no lo sabía, solo intuía que algo no andaba bien. Un compañero de trabajo de Mateo dio una versión similar. Mateo mencionó que sentía que alguien lo seguía, dijo, pero no parecía muy preocupado. Pensé que era estrés del trabajo. ¿Alguien lo seguía o era solo sensación? Campos revisó si había denuncias previas, llamadas al 911, reportes de acoso. No había nada. Si Valeria o Mateo se sentían amenazados, nunca lo reportaron oficialmente. Y eso complicaba las cosas, porque sin denuncias, sin evidencia de amenazas, ¿cómo saber si realmente estaban en peligro? El domingo, Campos recibió el reporte forense de las computadoras. Los técnicos habían recuperado algunos archivos borrados. En la laptop de Valeria encontraron búsquedas que ella había intentado eliminar. ¿Cómo borrar tu rastro digital? Cambiar de identidad legalmente. Protección contra acoso digital. ¿Qué hacer si alguien te está siguiendo? Las búsquedas eran del 10 al 15 de agosto, todas en el mismo rango de fechas. ¿Qué había pasado el 10 de agosto que desencadenó esto? En la MacBook de Mateo encontraron algo más perturbador. Correos borrados de una cuenta secundaria. Una cuenta que no estaba asociada a su nombre real. Los correos eran vagos, sin nombres específicos, pero hablaban de información comprometedora, de necesidad de protección, de tomar medidas si las cosas empeoraban. ¿Con quién se estaba comunicando Mateo? Los técnicos intentaron rastrear las cuentas de correo. Todas estaban protegidas con servidores internacionales, sin nombres reales, sin datos de contacto verificables. Alguien había tomado precauciones para no ser rastreado. Y Mateo también. Campos empezaba a ver un patrón. Valeria y Mateo no solo desaparecieron, se prepararon para desaparecer. Borraron historiales, usaron VPN, crearon cuentas secundarias, eliminaron correos comprometedores. Pero, ¿de qué estaban protegiéndose? ¿De quién estaban huyendo? El lunes 25 de agosto, Campos recibió una llamada de la hermana de Mateo desde Ciudad de México. Estaba desesperada. «Mi hermano me llamó 2 días antes de desaparecer», dijo entre lágrimas. «Me dijo algo extraño». «¿Qué te dijo?», preguntó Campos. «Me dijo, si algo me pasa, cuida a mamá», explicó. Le pregunté por qué decía eso. Se rió y dijo que solo estaba siendo dramático. Pero ahora pienso,
¿Y si sabía que algo iba a pasar? Campos tomó nota. Esa frase reforzaba la teoría de que Mateo intuía algún peligro. Pero, ¿de qué tipo? La hermana continuó. También me preguntó si yo tenía contactos con abogados en México, abogados especializados en protección de testigos. ¿Protección de testigos?, repitió Campos. Sí, no me dio más detalles, solo preguntó si conocía a alguien. Le dije que no, y cambió de tema. Eso era nuevo, muy nuevo. ¿Mateo necesitaba protección de testigos? ¿Había visto algo? ¿Sabía algo que no debía saber? Campos decidió revisar los casos activos en Los Ángeles relacionados con crimen organizado, con fraudes corporativos, con cualquier cosa que pudiera requerir testigos protegidos, pero no encontró nada que vinculara a Valeria o Mateo. Sus nombres no aparecían en ningún expediente, no habían dado declaraciones, no habían sido contactados por fiscales. Entonces, ¿por qué Mateo preguntaba sobre protección de testigos? A menos que no fuera para él, a menos que fuera para alguien más. Y ellos quedaron atrapados en medio. El martes, Campos entrevistó al administrador del edificio. Le preguntó si había cámaras de seguridad. El administrador dijo que sí. En el lobby y en la cochera. Campos revisó las grabaciones del 17 de agosto. Vio a Valeria y Mateo salir del edificio a las 8:20 a.m. Ella llevaba una bolsa de trabajo. Él, su mochila habitual. Nada fuera de lo común. Los vio regresar juntos a las 6:45 p.m. Entraron al elevador. Y ahí terminaba la grabación de ese día en el lobby. Pero había algo interesante en las grabaciones de días previos. El 12 de agosto, un hombre desconocido entró al edificio. No usó llave. Alguien le abrió. Esperó en el lobby unos minutos. Luego subió. La cámara no captó a qué piso fue. Pero la vecina había mencionado que alguien tocó a la puerta de Valeria y Mateo esa semana. ¿Era el mismo hombre? La imagen no era clara. Gorra, lentes oscuros, chamarra con capucha. Imposible identificarlo. El hombre salió del edificio 15 minutos después, caminando tranquilo, sin prisa. Campos pidió copias de todas las grabaciones de agosto. Quería ver si ese hombre había regresado, y efectivamente apareció 2 veces más. El 14 de agosto y el 16 de agosto. Mismo patrón. Entraba, esperaba, subía, salía. ¿Quién era? ¿Por qué visitaba el edificio? Campos amplió la investigación. Revisó cámaras de negocios cercanos, de la tienda de la esquina, del restaurante de enfrente. En una de esas grabaciones, captó al mismo hombre caminando por la calle, esta vez sin gorra, pero la calidad era mala, no se distinguía su rostro claramente. Lo que sí se veía era que llevaba un sobre manila en la mano, y que entró al edificio donde vivían Valeria y Mateo. ¿Les entregó algo? ¿Era un mensajero? Algo más siniestro. Campos mostró las imágenes a la prima de Valeria. Ella no reconoció al hombre, se las mostró a amigos de la pareja. Nadie lo conocía. Era un fantasma, alguien que apareció en sus vidas justo antes de que desaparecieran, y nadie sabía quién era. El miércoles, Campos recibió otra pista. Un compañero de trabajo de Mateo recordó algo. Hace como un mes, Mateo mencionó que había visto algo raro en el trabajo. Dijo. No dio detalles, pero dijo que algunas cifras no cuadraban, que había inconsistencias en un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Campos. Un software que desarrollábamos para una empresa de logística, explicó el compañero. Mateo era el encargado de revisar los algoritmos. Un día me dijo que había encontrado algo extraño, pero cuando le pregunté qué, se quedó callado. Dijo que probablemente era su error, que lo revisaría de nuevo. ¿Mateo había descubierto algo irregular en su trabajo? ¿Fraude? ¿Manipulación de datos?
Campos contactó a la empresa de Mateo, pidió hablar con el director de tecnología. El director fue evasivo. Mateo era un buen empleado, dijo. No tenemos conocimiento de ninguna irregularidad. Campos insistió. Pidió revisar los proyectos en los que Mateo había trabajado. El director se negó. Es información confidencial. Necesitaría una orden judicial. Campos sabía que sin evidencia de un crimen, conseguir una orden sería difícil. Pero había algo que el director no estaba diciendo. Algo que protegía, y Campos lo sentía. El jueves, un mes después de la desaparición, Campos recibió una llamada anónima, una voz distorsionada. «Dejen de buscarlos», dijo la voz. «Se fueron porque quisieron. No hay crimen, no hay víctimas». «¿Quién es usted?», preguntó Campos. La llamada se cortó. Intentó rastrear el número. Era un teléfono desechable, sin registro, sin forma de rastrearlo. Pero esa llamada confirmó algo. Alguien no quería que se investigara. Alguien tenía interés en que el caso se cerrara. Y eso, para Campos, significaba que había algo más. Algo que Valeria y Mateo sabían. Algo que los puso en peligro. Y ese algo los hizo desaparecer. Pero, ¿dónde estaban ahora? ¿Seguían vivos? ¿Se escondían? ¿O alguien se aseguró de que nunca pudieran hablar? Las semanas se convirtieron en meses, y cada día sin noticias hacía más difícil mantener la esperanza. Las familias en México organizaron vigilias, protestas frente al consulado. Exigieron más recursos para la investigación, pero la policía de Los Ángeles no podía hacer más sin nuevas pistas, sin evidencia concreta, sin cuerpos. El caso comenzó a enfriarse, a pasar a segundo plano. Otros crímenes, otras desapariciones, otras urgencias, y Valeria y Mateo se convirtieron en dos nombres más en una lista interminable de personas que simplemente se esfumaron. Pero para Campos el caso seguía vivo, porque había algo que no lo dejaba dormir. Esas publicaciones del 17 de agosto. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Si mañana no estamos, no fue una decisión impulsiva. No eran frases al azar, eran avisos, mensajes cifrados que solo tendrían sentido cuando fuera demasiado tarde. Y ahora era demasiado tarde. Valeria y Mateo habían desaparecido, y con ellos cualquier respuesta sobre qué habían entendido, qué habían visto, y por qué tuvieron que irse. Porque una cosa era segura: no se fueron de vacaciones. No se fueron por voluntad propia, en el sentido feliz de la palabra. Se fueron porque no tenían otra opción, porque quedarse significaba algo peor. Pero ¿qué podía ser peor que desaparecer sin dejar rastro? ¿Qué amenaza era tan grande que preferían borrarse del mapa antes que enfrentarla? Los meses pasaron sin respuestas claras, pero las investigaciones no se detienen solo porque no haya avances visibles. A veces, los datos más importantes están escondidos en lugares donde nadie pensó buscar. Y en el caso de Valeria y Mateo, esos datos comenzaron a aparecer de formas inesperadas. En octubre, 2 meses después de la desaparición, un técnico forense del departamento encontró algo en la computadora de Valeria. Archivos enterrados en carpetas temporales. Archivos que ella había intentado borrar, pero que el sistema operativo había guardado automáticamente. Eran capturas de pantalla, conversaciones de mensajería, y lo que decían era perturbador. Una de las capturas mostraba un chat entre Valeria y alguien identificado solo como L. La conversación era del 8 de agosto. «No puedo seguir ignorando esto», escribió Valeria. La respuesta de L fue directa. «Si hablas, te metes en problemas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Valeria. «Del tipo que no se resuelven con abogados», respondió L. La conversación terminaba ahí, sin más mensajes, sin más contexto. ¿Quién era L? ¿De qué estaban hablando?
Campos intentó rastrear el número desde donde él enviaba los mensajes. Era una aplicación de mensajería encriptada, sin registros, sin manera de identificar al usuario. Otra pared, otro callejón sin salida, pero al menos ahora tenían algo. Valeria estaba siendo amenazada, o al menos advertida, y ella estaba considerando hablar sobre algo. ¿Hablar de qué? ¿Con quién? En la misma revisión forense encontraron más capturas, esta vez de búsquedas que Valeria había hecho en modo incógnito, pero que su computadora había cachado temporalmente. ¿Qué hacer cuando descubres algo ilegal en tu trabajo? ¿Cómo denunciar fraude sin revelar tu identidad? Programas de protección para denunciantes. Valeria no solo tenía miedo, estaba considerando denunciar algo que había descubierto, algo que alguien no quería que revelara. Campos revisó de nuevo el expediente laboral de Valeria. Trabajaba en una agencia de publicidad, diseñaba anuncios, manejaba redes sociales de clientes. Nada que pareciera involucrar actividades ilegales, pero decidió investigar más a fondo. Llamó a la agencia, pidió hablar con el director. «Queremos cooperar con la investigación», dijo el director. Pero Valeria era diseñadora. No tenía acceso a información sensible. «¿Qué tipo de clientes manejaban?», preguntó Campos. El director dudó un momento. «Empresas locales, restaurantes, algunas compañías de importación». «¿Importación de qué?», insistió Campos. «Productos variados, electrónicos. Ropa. Cosas normales». Campos no estaba convencido. Pidió una lista de todos los clientes que Valeria manejaba. El director prometió enviarla. Nunca lo hizo. Campos tuvo que insistir 3 veces. Finalmente recibió una lista parcial, con nombres vagos, sin detalles específicos. Era obvio que algo estaban ocultando. Mientras tanto, el análisis de la computadora de Mateo también revelaba información inquietante. Los correos borrados que los técnicos habían recuperado contenían referencias a discrepancias en los datos, a números que no cuadraban, a patrones sospechosos en las transacciones. Mateo no era contador, era ingeniero en sistemas, pero su trabajo involucraba revisar algoritmos que procesaban información financiera. ¿Qué había encontrado en esos algoritmos? Un correo en particular llamó la atención de Campos, fechado el 5 de agosto. Mateo escribió a una cuenta no identificada. «Confirmé las sospechas. Los números están siendo manipulados. Necesito saber cómo proceder sin exponerme». La respuesta llegó 2 días después. «No hagas nada todavía. Necesitamos más evidencia. Pero ten cuidado. Esta gente no juega». «¿Qué gente? ¿Qué evidencia?». Campos contactó nuevamente a la empresa de Mateo, esta vez con una orden judicial. Quería revisar los proyectos en los que Mateo había trabajado, los archivos que había analizado, los correos corporativos que había enviado. La empresa se resistió. Argumentaron confidencialidad, secreto comercial, protección de datos de clientes. Pero la orden era clara, tenían que cooperar. Cuando Campos finalmente accedió a los archivos, encontró algo interesante. Mateo había estado trabajando en un software para una empresa de logística. El software procesaba información de envíos, rutas, destinos, contenidos, y Mateo había marcado varias inconsistencias en los registros. Envíos que aparecían en el sistema, pero que no tenían documentación física. Contenedores que cambiaban de peso entre un punto y otro. Rutas que no tenían sentido desde una perspectiva logística. Campos no era experto en logística, pero había trabajado en casos de tráfico y reconocía los patrones. Alguien estaba usando esa empresa para mover algo que no debía moverse, y Mateo lo había descubierto. Ahora la pregunta era, ¿qué hizo Mateo con esa información? Los correos sugerían que estaba considerando denunciar, pero también que tenía miedo,
porque las personas involucradas no jugaban. Reportó sus hallazgos a sus superiores. Campos revisó los correos corporativos de Mateo. No había nada. Ningún reporte formal, ninguna denuncia interna, o Mateo no tuvo oportunidad de reportar, o decidió no hacerlo dentro de la empresa, porque quizás no confiaba en sus superiores, quizás sospechaba que ellos también estaban involucrados. En noviembre, 3 meses después de la desaparición, Campos recibió información de una fuente anónima. Un paquete llegó a su oficina, sin remitente, sin nota explicativa, solo documentos, facturas, registros de envíos y nombres, muchos nombres. Los documentos detallaban operaciones de la empresa de logística donde trabajaba el software de Mateo. Mostraban envíos a direcciones inexistentes, pagos a empresas fantasma, transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Era un esquema complejo, bien organizado y muy ilegal, pero lo más importante era que uno de los nombres en los documentos era familiar, uno de los clientes de la agencia de publicidad donde trabajaba Valeria, una empresa de importación que ella manejaba. ¿Coincidencia? Campos no creía en coincidencias, especialmente no en este caso. Valeria y Mateo no se conocieron por casualidad, no trabajaban en empresas conectadas por casualidad, y no desaparecieron al mismo tiempo por casualidad. Habían descubierto algo juntos, algo que los ponía en peligro a ambos, y alguien necesitaba que se callaran. Campos compartió los documentos con el Departamento de Crímenes Financieros. Ellos confirmaron que el esquema era real, que estaban investigando a esas empresas desde hacía meses, pero no tenían suficiente evidencia para actuar, y ahora resultaba que 2 personas que podrían haber sido testigos clave habían desaparecido. ¿Sabían las autoridades federales sobre Valeria y Mateo? Campos lo preguntó. La respuesta fue vaga. No podemos confirmar ni negar investigaciones en curso. Típico. Mientras las agencias federales jugaban a los secretos, 2 personas seguían desaparecidas. En diciembre, 4 meses después, la familia de Valeria contrató a un investigador privado, un experto en personas desaparecidas. Su nombre era Eduardo Solís. 30 años de experiencia, casos resueltos en México y Estados Unidos. Solís revisó todo el expediente. Habló con Campos. Analizó las mismas pruebas que la policía había analizado, pero llegó a una conclusión diferente. Ellos se escondieron, dijo Solís con certeza. No los mataron, no los secuestraron. Ellos decidieron desaparecer porque era su única opción. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Campos. Por los detalles, explicó Solís. Empacaron cuidadosamente, se llevaron documentos, borraron historiales, usaron VPN, publicaron esos mensajes como avisos. Todo apunta a una desaparición planeada. ¿Pero por qué no pedir protección oficial?, cuestionó Campos. Porque no confiaban en el sistema, respondió Solís. O porque sabían que el sistema no podría protegerlos. Eso tenía sentido. Si las personas involucradas en el esquema tenían conexiones, si había corrupción, si Valeria y Mateo sospechaban que denunciar oficialmente solo los expondría más, entonces desaparecer era la única salida. Pero, ¿dónde estaban ahora? Solís tenía una teoría. Probablemente regresaron a México, dijo. No a sus ciudades de origen, demasiado obvio, pero a algún lugar donde pudieran pasar desapercibidos, un pueblo pequeño, una ciudad donde nadie los conociera. Campos consideró la posibilidad. México es grande, con 126 millones de habitantes, miles de pueblos, ciudades donde nadie hace preguntas, donde el efectivo es rey y los documentos no importan tanto. Podrían estar viviendo con identidades falsas, trabajando en empleos informales, esperando a que la tormenta pasara, esperando el momento correcto para hablar,
si es que alguna vez planeaban hacerlo. En enero, 5 meses después, un periodista de investigación comenzó a cubrir el caso. Publicó un artículo detallado sobre la desaparición, sobre las conexiones entre la empresa de logística y la agencia de publicidad, sobre el posible esquema de lavado de dinero. El artículo generó atención, pero también generó presión. Presión sobre las autoridades, presión sobre las empresas involucradas. Y posiblemente presión sobre Valeria y Mateo, donde quiera que estuvieran. Una semana después de la publicación, el periodista recibió un correo anónimo. «Están vivos», decía el mensaje, «pero no busquen. Mientras menos ruido hagan, más seguros estarán». ¿Era un mensaje real o alguien tratando de detener la investigación? El periodista compartió el correo con Campos. Intentaron rastrearlo, pero otra vez, servidores encriptados, sin posibilidad de identificar al remitente. Sin embargo, había un detalle. El correo fue enviado desde México, desde una dirección IP en Oaxaca. ¿Estaban Valeria y Mateo en Oaxaca? Campos contactó a autoridades mexicanas. Pidió que revisaran cámaras en la zona, que buscaran registros de personas con sus descripciones. Pero México es diferente. La colaboración es complicada y sin evidencia concreta de un crimen, nadie iba a movilizar recursos. En febrero, el caso cumplió 6 meses. Las familias seguían esperando. Seguían exigiendo respuestas, pero las respuestas no llegaban. Campos seguía trabajando el caso en su tiempo libre, porque oficialmente ya no era prioridad. Había nuevos casos, nuevas desapariciones, nuevos crímenes, pero él no podía dejarlo ir. Algo en esas publicaciones del 17 de agosto lo perseguía. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Valeria sabía algo que la ponía en riesgo. Si mañana no estamos, no fue una decisión impulsiva. Mateo también lo sabía. Y ambos habían planeado desaparecer si las cosas empeoraban, y empeoraron. Campos revisó nuevamente las grabaciones del edificio, ese hombre misterioso que apareció varias veces en agosto. ¿Quién era? Amplió las imágenes todo lo que pudo. Las envió a expertos en análisis facial. Los resultados fueron inconcluyentes. La calidad no era suficiente para una identificación positiva. Pero los expertos notaron algo. El hombre tenía un tatuaje en la muñeca, pequeño, apenas visible en una de las tomas. Campos amplió esa sección. Era un símbolo, parecía un águila o un halcón. Campos buscó en bases de datos de pandillas, de organizaciones criminales. Ese símbolo no coincidía con ninguno conocido, pero eso no significaba nada. No todas las organizaciones están en las bases de datos, especialmente las que operan en las sombras, las que no buscan atención, las que se especializan en operaciones silenciosas. En marzo, 7 meses después, hubo un desarrollo inesperado. Una mujer llamó a la línea de información sobre el caso. Dijo que había visto a Valeria. «Estoy segura de que era ella», insistió la mujer. «¿Dónde la vio?», preguntó el operador. «En Puerto Escondido, en la playa, hace 2 semanas». Puerto Escondido está en Oaxaca, la misma zona desde donde se envió el correo anónimo. ¿Coincidencia? Campos tomó el primer vuelo disponible. Llegó a Puerto Escondido al día siguiente. Habló con la mujer que había hecho la llamada, una turista canadiense. «Vi su foto en las noticias», explicó, «y cuando la vi en la playa estaba segura de que era ella». «¿Estaba sola?», preguntó Campos. «No, estaba con un hombre, joven, delgado, pelo oscuro». La descripción coincidía con Mateo. «¿Habló con ellos?», preguntó Campos. «No, pero los vi caminando. Parecían nerviosos, como si no quisieran que los vieran». Campos revisó cámaras de negocios cerca de la playa, hoteles, restaurantes. En uno de los videos captó a una pareja, de espaldas.
caminando rápido. La mujer tenía el pelo más corto que Valeria. El hombre usaba lentes que no aparecían en ninguna foto de Mateo. Pero los movimientos, la forma de caminar, podrían ser ellos. Campos mostró el video a la turista. Sí, son ellos, dijo sin dudar. Campos intentó rastrear a la pareja. Preguntó en hoteles, en casas de huéspedes. Nadie los había visto, o nadie quería admitirlo. En Puerto Escondido, muchos negocios operan sin registro, sin preguntas. Perfecto para alguien que quiere pasar desapercibido. Campos pasó 3 días buscando, sin resultados. Si Valeria y Mateo estaban ahí, ya se habían ido, o sabían cómo esconderse demasiado bien. Regresó a Los Ángeles con más preguntas que respuestas. Pero al menos ahora había esperanza. Si la turista estaba en lo correcto, Valeria y Mateo seguían vivos, y eso cambiaba todo. En abril, 8 meses después de la desaparición, las empresas involucradas en el esquema de lavado comenzaron a ser investigadas formalmente. Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo, confiscaron documentos, arrestaron a varios ejecutivos. Pero ninguno habló de Valeria o Mateo. Ninguno admitió saber nada sobre su desaparición. Los abogados defensores argumentaron que las acusaciones eran infundadas, que sus clientes eran hombres de negocios legítimos, que cualquier irregularidad era error administrativo, no crimen organizado. El caso se complicó, se alargó, como suelen hacer estos casos. Mientras tanto, Valeria y Mateo seguían sin aparecer. Sus cuentas bancarias seguían inactivas, sus redes sociales congeladas en el tiempo, sus familias esperando. En mayo, Campos recibió otra llamada anónima. Esta vez la voz era diferente, más joven, más nerviosa. «Ellos están bien», dijo la voz, «pero no pueden regresar». «¿Quién es usted?», se preguntó Campos. «Alguien que los ayudó», respondió la voz. «Escuche, déjelos en paz. Mientras más busquen, más peligro corren». «Necesito hablar con ellos», insistió Campos, «para confirmar que están bien, que están seguros». Hubo silencio. Luego la voz dijo, «Le enviaré algo, una prueba de vida. Pero después de eso, tienen que parar. ¿Entendido?». Antes de que Campos pudiera responder, la llamada se cortó. 2 días después, recibió un paquete. Dentro había una foto. Valeria y Mateo. De pie frente a una iglesia colonial. La foto estaba fechada con sello digital. 28 de abril. 3 semanas atrás. Estaban vivos. Campos analizó la foto. Intentó identificar la iglesia. El estilo era típico de varias regiones de México. Oaxaca, Chiapas, Puebla. Imposible determinar con exactitud, pero al menos tenía confirmación. Valeria y Mateo estaban vivos, habían logrado desaparecer exitosamente y alguien los estaba ayudando. ¿Pero quién? ¿Y por cuánto tiempo podrían mantenerse ocultos? Campos compartió la foto con las familias. Hubo lágrimas de alivio, de dolor, de frustración. «¿Por qué no pueden regresar?», preguntó la madre de Valeria. «¿Qué hicieron para merecer esto?». «No hicieron nada malo», respondió Campos. «Simplemente vieron algo que no debían ver y ahora están pagando el precio». En junio, 9 meses después, el caso oficialmente se clasificó como desaparición voluntaria, sin evidencia de secuestro, sin evidencia de crimen. Las autoridades cerraron la investigación activa, pero mantuvieron el expediente abierto, por si surgía nueva información, por si Valeria y Mateo algún día decidían regresar. Campos sabía que probablemente no lo harían, no pronto, quizás nunca, porque regresar significaba testificar, y testificar significaba convertirse en objetivos nuevamente. Era más seguro permanecer muertos. Al menos en papel. En realidad, estaban viviendo una vida diferente, con nombres diferentes, en un lugar diferente. Lejos de todo lo que conocían, ¿era eso vivir o era solo sobrevivir?
En julio, Campos se retiró del departamento. 30 años de servicio, cientos de casos resueltos, pero este quedó abierto, sin cierre. Guardó copias de todo el expediente, por si acaso, por si algún día Valeria y Mateo decidían hablar, por si necesitaban su ayuda, porque en el fondo Campos sabía que esta historia no había terminado, que en algún lugar de México 2 personas vivían con miedo constante, mirando sobre sus hombros, preguntándose si algún día podrían regresar a casa, y esa era la verdadera tragedia, no que hubieran desaparecido, sino que tuvieron que hacerlo para sobrevivir. Los datos que no encajaban se convirtieron en un rompecabezas que nadie pudo armar completamente. Búsquedas en Internet sobre protección, uso de VPN, cuentas secretas, mensajes encriptados, amenazas veladas, descubrimientos peligrosos. Todo apuntaba a una verdad inevitable. Valeria y Mateo sabían demasiado. Y en un mundo donde el silencio vale más que la verdad, saber demasiado puede costarte todo: tu vida, tu identidad, tu futuro. Ellos eligieron desaparecer antes que ser desaparecidos, y quizás esa fue la decisión más valiente, o la más desesperada. Pero al final, ¿no son lo mismo? Cuando no tienes opciones, hasta lo imposible se vuelve la única salida. La foto que Campos recibió fue lo último que se supo de ellos, una imagen congelada en el tiempo, una prueba de que seguían respirando. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo puedes vivir así, mirando atrás constantemente, temiendo que cualquier cara conocida sea el fin, que cualquier pregunta inocente esconda una amenaza? Nadie lo sabe, porque nadie que haya pasado por eso puede hablar libremente. El silencio es su única protección, y mientras ellos permanezcan en silencio, las preguntas seguirán sin respuesta. Los datos seguirán sin encajar, y el misterio seguirá creciendo, porque a veces la verdad no sale a la luz. Se entierra más profundo, se protege con capas de secretos y mentiras, y solo aquellos que la vivieron conocen toda la historia. Pero, ¿la contarán algún día? ¿O se la llevarán a donde sea que estén escondidos? Solo el tiempo lo dirá, si es que alguna vez lo dice. Más de un año había pasado desde aquella noche del 17 de agosto. Más de 12 meses desde que Valeria y Mateo publicaron esos mensajes crípticos. Y en todo ese tiempo, nadie había logrado encontrar respuestas definitivas. Solo fragmentos, piezas dispersas de un rompecabezas que quizás nunca se completaría. Las familias seguían esperando, seguían organizando búsquedas, seguían compartiendo fotos en redes sociales, pero la esperanza se debilitaba con cada día que pasaba, porque cuando alguien desaparece por tanto tiempo, la mente comienza a prepararse para lo peor, aunque en este caso lo peor no era necesariamente la muerte, sino la idea de que estuvieran vivos en algún lugar sin poder regresar jamás. Sin poder abrazar a sus madres, sin poder celebrar cumpleaños, sin poder vivir con sus propios nombres. En septiembre, más de un año después, Eduardo Solís, el investigador privado, recibió un paquete, sin remitente, entregado directamente en su oficina. Dentro había una memoria USB, nada más. Solís la conectó a su computadora con precaución. Contenía un solo archivo de video. Duración: 3 minutos. Solís lo reprodujo. La imagen mostraba a Valeria, sentada frente a una pared blanca, pelo corto, sin maquillaje, pero definitivamente era ella. «Mi nombre es Valeria Cruz», comenzó ella en el video. Su voz sonaba cansada. «Y esto es mi testimonio». Solís dejó de respirar por un momento. Finalmente, iban a tener respuestas. Valeria continuó. «Mateo y yo descubrimos algo que no debíamos descubrir. No fue intencional. No estábamos buscando problemas. Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo.
Ella explicó que en julio, mientras diseñaba material publicitario para una empresa de importación, notó inconsistencias en las fotografías de productos. Los contenedores en las fotos no coincidían con las descripciones de los productos, dijo. Empecé a hacer preguntas y me dijeron que no me preocupara, que eran errores de archivo. Pero Valeria no era de las que dejaban pasar los detalles. Investigó por su cuenta, descargó documentos, comparó números. Y se dio cuenta de que esa empresa estaba moviendo algo más que electrónicos y ropa. Le conté a Mateo, continuó Valeria en el video, y él también había notado cosas raras en su trabajo. Números que no cuadraban, rutas que no tenían sentido. Cuando comparamos nuestros hallazgos, nos dimos cuenta de que estábamos viendo el mismo esquema desde diferentes ángulos. Mateo trabajaba en el software que procesaba los envíos. Valeria manejaba la publicidad que daba legitimidad a las empresas. Ambos habían descubierto un sistema complejo de lavado de dinero disfrazado de comercio internacional. Intentamos denunciar, dijo Valeria. Contactamos a un abogado, le mostramos lo que teníamos. Él nos aconsejó ir a las autoridades federales, pero antes de que pudiéramos hacerlo empezaron las amenazas. Las amenazas comenzaron sutilmente, llamadas colgadas, mensajes vagos. El hombre que apareció en su edificio no era un mensajero, era una advertencia. Nos dijeron que si hablábamos, nuestras familias en México pagarían el precio, explicó Valeria. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podíamos arriesgarnos, no podíamos dejar que les pasara algo a nuestros padres, a nuestros hermanos. Fue entonces cuando decidieron desaparecer. Tuvimos ayuda, admitió Valeria. Personas que entendieron el peligro en el que estábamos, que nos ayudaron a salir de Los Ángeles sin ser rastreados. No dio nombres, no dio detalles específicos. Pero dejó claro que no estaban solos. Los mensajes que publicamos el 17 de agosto eran avisos, explicó. No para las personas que nos amenazaban, sino para nuestras familias, para que supieran que si desaparecíamos no era porque queríamos abandonarlos, sino porque no teníamos otra opción. Valeria se acercó más a la cámara. Mamá, papá, lo siento. Sé que están sufriendo. Sé que quieren respuestas. Pero si regreso, si Mateo regresa, nos convertimos en objetivos nuevamente. Y esta vez, no solo nosotros. Ustedes también. La grabación temblaba ligeramente, como si quien sostenía la cámara también estuviera nervioso. Estamos vivos, continuó Valeria. Estamos juntos. Y aunque esta vida no es la que soñamos, es mejor que la alternativa. Hizo una pausa, respiró profundo. A las autoridades tenemos toda la evidencia. Documentos, grabaciones, pruebas de todo lo que descubrimos, pero no podemos entregarlas hasta que podamos hacerlo de forma segura. Hasta que sepamos que nuestras familias estarán protegidas. El video terminaba ahí, con Valeria mirando directamente a la cámara, con una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. Solis reprodujo el video 3 veces más. Analizó cada detalle. El fondo blanco no revelaba ubicación. El audio no tenía sonidos ambientales identificables. Quien había grabado esto sabía cómo ocultar pistas. Solis contactó de inmediato a las familias. Les mostró el video. Hubo lágrimas, gritos, abrazos. La madre de Valeria tocó la pantalla como si pudiera alcanzar a su hija a través de ella. «Está viva», repetía entre sollozos. «Mi niña está viva». El padre de Mateo permaneció en silencio, mirando el video una y otra vez. Finalmente habló. «Quiero que regresen», dijo. «Pero entiendo por qué no pueden, y si esto es lo que necesitan hacer para estar seguros, entonces que así sea». Solis envió copias del video a las autoridades, a Campos, aunque ya estaba retirado, a los medios de comunicación.
La historia explotó nuevamente, esta vez con más fuerza, porque ya no era solo una desaparición misteriosa, era una denuncia encubierta. Los medios comenzaron a investigar las empresas mencionadas indirectamente en el testimonio. Periodistas solicitaron documentos públicos, revisaron registros, entrevistaron ex-empleados, y poco a poco el esquema comenzó a revelarse. Las empresas de logística movían envíos legítimos, pero mezclados con envíos ilegales. Dinero en efectivo disfrazado como productos electrónicos. Documentos falsificados para justificar transacciones millonarias. Y todo respaldado por una red de compañías fantasma que Valeria había ayudado a publicitar sin saberlo. Las autoridades federales intensificaron su investigación, ejecutaron más cateos, congelaron cuentas bancarias, arrestaron a más personas, pero los principales responsables, aquellos en la cúpula, seguían libres, con abogados caros, con conexiones políticas, con recursos para prolongar los juicios durante años. En octubre, las familias organizaron una conferencia de prensa. Exigieron protección oficial para Valeria y Mateo. Pidieron que se creara un programa especial para testigos en su situación. El gobierno prometió considerar la solicitud, pero las promesas políticas rara vez se concretan rápidamente. Mientras tanto, Valeria y Mateo seguían escondidos, viviendo día a día, sin saber si algún día podrían regresar. En noviembre hubo un desarrollo inesperado. Uno de los ejecutivos arrestados decidió cooperar con las autoridades. A cambio de una sentencia reducida, reveló nombres, conexiones, operaciones. Su testimonio confirmaba todo lo que Valeria y Mateo habían descubierto, y más, porque el esquema no solo involucraba lavado de dinero, también tráfico de productos robados, evasión fiscal a gran escala, corrupción de funcionarios públicos. El caso se volvió federal, luego internacional. Autoridades de México y Estados Unidos coordinaron esfuerzos, pero también surgieron complicaciones, porque algunos de los nombres mencionados eran políticos, empresarios influyentes, personas con poder para obstaculizar investigaciones. El proceso se alargó, se complicó, y mientras los abogados discutían tecnicismos legales, Valeria y Mateo permanecían en el limbo. En diciembre cumplieron 16 meses desaparecidos, 16 meses sin celebrar cumpleaños con sus familias, sin navidades juntos, sin vida normal. Solis mantuvo contacto esporádico con quien sea que ayudaba a Valeria y Mateo. A veces recibía mensajes breves. ¿Están bien? ¿Siguen seguros? Nada más. En enero del año siguiente, casi año y medio después de la desaparición, Solis recibió otro mensaje. Este era diferente. Necesitamos hacer un trato. Solis respondió inmediatamente. ¿Qué tipo de trato? Valeria y Mateo entregarán toda la evidencia, documentos originales, grabaciones. Pero a cambio, todo. Necesitan garantías. ¿Qué garantías? Protección oficial para ellos y sus familias, inmunidad completa y la posibilidad de nuevas identidades si así lo desean. Solis contactó a las autoridades, transmitió las condiciones. Hubo reuniones, negociaciones, discusiones sobre jurisdicción, sobre procedimientos, sobre qué agencia tendría el caso. Mientras los burócratas discutían, el tiempo seguía corriendo. En febrero, finalmente se llegó a un acuerdo. Las autoridades federales aceptaron las condiciones, ofrecieron protección oficial, inmunidad para Valeria y Mateo como testigos cooperadores, y la posibilidad de ingresar al programa de protección de testigos si así lo deseaban. El intercambio se programó para marzo. Lugar confidencial, solo personal autorizado, máxima seguridad. Solis fue invitado como representante de las familias. El día señalado llegó al lugar indicado.
un edificio federal en una ciudad que no puede nombrarse. Medidas de seguridad extremas, detectores de metales, revisiones, escoltas armados, lo llevaron a una sala de conferencias, vacía excepto por una mesa larga y varias sillas. Esperó. 30 minutos después, la puerta se abrió, y ahí estaban, Valeria y Mateo, más delgados, con el pelo diferente, pero eran ellos. Valeria lo vio y se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo están nuestras familias?», preguntó de inmediato. «Bien», respondió Solis, «esperándolos, queriendo verlos». Mateo se acercó a la mesa. Colocó una caja sobre ella. «Aquí está todo», dijo. Dentro había docenas de memorias USB, documentos físicos, fotografías, grabaciones de audio, años de evidencia recopilada cuidadosamente. «Esto es suficiente para desmantelar toda la operación», explicó Mateo. «Nombres, cuentas, rutas, conexiones, todo está documentado». Los agentes federales comenzaron a revisar el material. Incluso en su superficialidad, era obvio que era información valiosa. Un fiscal presente confirmó que con esa evidencia podrían procesar a docenas de personas. «Esto cambia todo», dijo. Valeria se sentó. Parecía exhausta. «¿Cuándo podremos ver a nuestras familias?», preguntó. «Pronto», respondió el fiscal. «Pero necesitamos prepararlos para testificar. Necesitamos tiempo para procesar toda esta información». «¿Cuánto tiempo?», insistió Mateo. El fiscal dudó. «Meses, quizás un año». Valeria cerró los ojos. Un año más. Otro año lejos de casa. Pero al menos ahora había un final a la vista. «Queremos entrar al programa de protección de testigos», dijo Mateo. «Ambos. Queremos nuevas identidades, nuevas vidas». El fiscal asintió. «Podemos arreglarlo, pero significa que no podrán regresar a sus vidas anteriores. No podrán usar sus nombres reales nunca más». «Lo sabemos», respondió Valeria. «Y lo aceptamos, porque al menos así algún día podremos tener vidas, quizás no las que soñamos, pero vidas sin miedo». Las reuniones continuaron durante semanas. Valeria y Mateo fueron interrogados, aclararon detalles, confirmaron información, y lentamente el caso se construyó. En abril, los primeros arrestos importantes ocurrieron: ejecutivos de alto nivel, políticos menores, funcionarios corruptos. Los medios cubrieron cada desarrollo, y aunque los nombres de Valeria y Mateo no se mencionaban públicamente, todos sabían que eran ellos quienes habían proporcionado la evidencia clave. En mayo, las familias finalmente pudieron reunirse con ellos, en un lugar seguro, bajo supervisión. La madre de Valeria la abrazó y no la soltó durante 10 minutos. Solo lloraba. El padre de Mateo le puso una mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti», le dijo. «Hiciste lo correcto, aunque fue difícil». Las reuniones fueron breves, dolorosas, porque todos sabían que sería la última vez que se verían así, con esos nombres, con esas caras. Cuando Valeria y Mateo ingresaran al programa de protección, se convertirían en otras personas, y estas versiones de ellos dejarían de existir. En junio, los juicios comenzaron. Valeria y Mateo testificaron por videoconferencia. Sus rostros distorsionados, sus voces alteradas, pero sus testimonios fueron devastadores, precisos, irrefutables. Uno por uno, los acusados fueron declarados culpables, sentencias de décadas en prisión, multas millonarias, empresas clausuradas. El esquema que había operado durante años finalmente fue desmantelado. En julio, Valeria y Mateo ingresaron oficialmente al programa de protección de testigos. Se les asignaron nuevas identidades, nuevos historiales, nuevas vidas. Los documentos de Valeria Cruz y Mateo Hernández fueron sellados. Oficialmente, su caso se cerró. Pero en realidad,
Solo comenzaba una nueva etapa, una etapa donde ya no serían Valeria y Mateo, sino dos personas completamente diferentes, viviendo en algún lugar que nadie conoce, con trabajos que nadie puede rastrear. Las familias reciben actualizaciones ocasionales. Están bien, están seguros, nada más específico, porque cualquier detalle podría comprometerlos. Es una forma extraña de duelo, saber que tus seres queridos están vivos, pero no poder verlos, no poder hablar con ellos libremente, no poder saber dónde están. Algunos días, la madre de Valeria mira fotos antiguas y se pregunta cómo estará su hija ahora. Si cambió mucho, si es feliz, si alguna vez podrán abrazarse nuevamente. El padre de Mateo hace lo mismo, guarda cada recuerdo, cada foto, como si fueran tesoros invaluables, porque en cierto modo lo son. Son lo único que queda de las personas que fueron sus hijos, antes de que tuvieran que convertirse en alguien más para sobrevivir. El caso de Valeria Cruz y Mateo Hernández oficialmente está cerrado. La investigación terminó. Los culpables fueron sentenciados. Justicia según los registros oficiales, pero ¿es realmente justicia cuando los testigos tienen que borrar sus propias existencias? Cuando tienen que renunciar a todo lo que conocían para mantenerse con vida? Quizás no hay respuesta correcta. Solo diferentes formas de sobrevivir, diferentes precios que se pagan por hacer lo correcto. Valeria y Mateo pagaron el precio más alto sin perder sus vidas. Perdieron sus identidades, sus historias, su pasado. Todo sacrificado porque vieron algo que no debían ver, porque tuvieron el valor de no quedarse callados, aunque ese valor les costó todo. En algún lugar, en este momento, hay dos personas viviendo con nombres que no son los suyos, trabajando en empleos que nunca imaginaron tener, viviendo en un lugar que nunca fue su hogar, pero están vivos y están juntos y quizás, con el tiempo, aprenderán a ser felices con estas nuevas versiones de sí mismos. O quizás siempre llevarán el peso de quienes fueron, de las familias que dejaron atrás, de las vidas que nunca podrán recuperar. Nadie lo sabe, porque esa es la realidad del programa de protección de testigos. Una vez que entras, desapareces, no temporalmente, permanentemente, y el mundo sigue girando sin ti. Tu familia aprende a vivir con tu ausencia. Tus amigos eventualmente dejan de buscar respuestas, y tú te conviertes en un fantasma, presente pero invisible. Vivo pero borrado de los registros que importan. Los mensajes que publicaron aquella noche del 17 de agosto cobraron su verdadero significado. A veces, entender demasiado puede ser peligroso. Valeria lo entendió perfectamente. Entender la verdad la obligó a desaparecer. Si mañana no estamos, no fue una decisión impulsiva. Mateo también lo sabía. Sabía que eventualmente tendrían que irse, y cuando llegó el momento, estaban preparados. Esos mensajes no eran despedidas para el mundo. Eran despedidas para las versiones de sí mismos que estaban a punto de dejar atrás. El apartamento en Pico Union sigue vacío. El Honda Civic fue vendido en una subasta de propiedades abandonadas. Las pertenencias que dejaron fueron empacadas y entregadas a sus familias. Fotos, libros, recuerdos de una vida que ya no existe. A veces, los vecinos que aún viven en el edificio hablan sobre la pareja mexicana que desapareció. Se preguntan qué les pasó. Especulan, inventan teorías. Porque el ser humano necesita respuestas, necesita cerrar historias, pero algunas historias no tienen cierre. Algunas simplemente se desvanecen, se convierten en leyendas urbanas, en casos sin resolver que la gente menciona de vez en cuando. ¿Te acuerdas de esa pareja que desapareció después de publicar esos mensajes raros?
y alguien dirá que sí, que los recuerdan vagamente, y la conversación seguirá a otro tema, porque así funciona la memoria colectiva. Lo que una vez fue urgente se vuelve anécdota, lo que fue misterio se vuelve historia olvidada, excepto para quienes los amaron. Para ellos, Valeria y Mateo nunca serán una anécdota. Serán ausencias permanentes, espacios vacíos en las mesas de Navidad, voces que ya no responden cuando llamas, abrazos que nunca más sentirán, porque aunque estén vivos, están perdidos, y quizás esa es la parte más dolorosa de todo, saber que están en algún lugar, respirando, viviendo, pero completamente fuera de alcance, como estrellas que puedes ver pero nunca tocar. El caso permanece en los archivos, clasificado como resuelto. Pero la verdad es más compleja, porque resolver un caso no siempre significa que todos reciben un final feliz. A veces significa que la justicia se logró, a un costo imposible de medir. Valeria Cruz y Mateo Hernández ya no existen, no oficialmente, pero en algún lugar, dos personas que fueron ellos siguen adelante, construyendo nuevas vidas sobre las ruinas de las anteriores, aprendiendo a responder a nuevos nombres, a inventar nuevas historias sobre su pasado, a mentir sobre quiénes eran antes, porque esa es la única forma de mantenerse seguros. Y cada vez que alguien les pregunta sobre su familia, tienen que inventar respuestas. Decir que sus padres murieron, que no tienen hermanos, que crecieron en lugares donde nunca estuvieron. Pequeñas traiciones a su propia historia, repetidas tantas veces que eventualmente quizás empiecen a creer sus propias mentiras, o quizás nunca lo hagan. Quizás siempre carguen con el peso de la verdad, con la nostalgia de lo que dejaron atrás, con el dolor de saber que hicieron lo correcto, pero perdieron todo en el proceso. A veces el misterio no está en lo que se descubre, sino en lo que nunca se puede comprobar. Nadie puede confirmar dónde están Valeria y Mateo ahora, qué nombres usan, qué vidas construyeron. Y quizás es mejor así, porque algunos secretos deben permanecer secretos, algunas desapariciones deben permanecer sin resolver, para proteger a quienes tuvieron el valor de hacer lo correcto, aunque ese valor los obligara a desaparecer para siempre. Y así termina esta historia, no con respuestas claras, no con un final feliz, sino con una verdad incómoda, que a veces la única forma de sobrevivir es dejar de existir, que a veces ver la verdad tiene un precio tan alto que te obliga a renunciar a todo lo que eres, y que en este mundo hay personas que pagaron ese precio, que lo siguen pagando cada día, viviendo en el anonimato, protegidas por el silencio, seguras pero perdidas, vivas pero invisibles, y quizás algún día, cuando todo esté realmente seguro, puedan regresar, recuperar algo de lo que perdieron. Pero hasta entonces, permanecerán como fantasmas, presentes solo en los recuerdos de quienes los amaron, y en los archivos clasificados de un programa que los convirtió en otras personas. Para que las personas que fueron pudieran seguir viviendo, aunque fuera bajo otros nombres, en otros lugares, con otras historias, porque a veces esa es la única forma de justicia que existe, y hay que aceptarla, por dolorosa que sea.